Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Vamos a estar viendo algo bien importante. La peor decisión de un padre, de un papá. Una decisión fatal, una decisión fatal. Ah, es, es triste ver esta situación porque la palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que nadie se pierda. Eso lo dice en Ezequiel 33, versículo 11. No quiere la muerte del impío. Y este papá, pues no puso atención o no, como que le dio poca importancia. Y dijo, estas palabras fueron las que dijo: pues es Jehová que haga como bien parece. Él es Jehová, Él es Dios, Él es el Todopoderoso, haga como bien le parezca. ¿Sabe qué es lo que Él quiere? Se pierde. Él no quiere la muerte del impío. Y por las palabras de este hombre, no hacía lo que debería de haber hecho. Sus hijos vieron, su descendencia le cayó una maldición terrible y él también murió. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel. Vamos a ver el capítulo 3. Vamos a leer solamente los versículos 11 al 21. Esto que vamos a ver, muchos de ustedes ya lo han leído, todos lo habrán leído, no sé, es cuando el Señor, Jehová, llama a Samuel porque pues el sacerdote Elí pues estaba muy aturdido de su mente, de su corazón. Sus hijos eran hombres impíos que blasfemaban el nombre de Dios, no tenían respeto al templo, no tenían respeto a Dios, no tenían respeto a la obra de Dios. Y Elí estaba como adormecido, no hacía nada. Entonces Dios llama a Samuel. Un jovencito, una persona, pues no sé, sería como todavía casi niño o adolescente. Y Dios lo llama y le da el mensaje a él para que se lo diera a Elí. Y Elí lo llama y le dice: ¿qué te dijo? Y pues le dice todas las cosas que Dios le había dicho, y era algo fatal. Dice: bueno, Él es Jehová, que haga como bien le parezca. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, porque usted está aquí, Señor. Usted está aquí y yo quiero rogarle que usted nos hable y que cada mente, cada corazón, que cada oído esté atento a este mensaje, a su palabra, que podamos tomar decisiones correctas, no como este señor, como este sacerdote, que tomó una decisión fatal y trajo consecuencias graves a sus hijos, a su familia, a su descendencia y sobre de él también, Señor. Por favor, necesitamos estar atentos, necesitamos sabiduría, necesitamos despertar y decir: no, yo no voy a ser así, yo voy a estar humillado delante de su presencia, voy a pedir, a clamar, a interceder por nuestra familia, nuestros hijos, para que usted, Señor, tenga misericordia de ellos, porque usted dice en su palabra: usted no quiere que nadie se pierda y usted no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por su maravilloso amor, gracias por su misericordia para con nosotros, gracias por su paciencia. Gracias por el pasaje que leímos, el Salmo 51, un salmo maravilloso. Gracias por cada hermano, por cada hermana que aquí estamos, por cada niño. Y a usted, Señor, sea la honra,
la gloria porque le damos gracias porque usted está aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues Dios los bendiga, bienvenidos sean todos ustedes y que las personas que se conecten, pues que también sean bienvenidos y que Dios los bendiga y que esta palabra sea de mucha bendición. Vamos a leer los versículos 11, hermanos, hasta el 21. Dice Primera de Samuel capítulo 3, Primera de Samuel capítulo 3, en el versículo 11 comienzo la lectura y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. O sea, vea que ya el Señor le había informado a Elí, Elí estaba enterado, Elí no era ignorante, dice desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. No era ignorante, no era inocente, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no ha hecho nada. Por tanto, por esa razón yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque pues Elí era el sacerdote, hermanos. Elí era una persona ya bastante grande de edad. Samuel era un niño o adolescente, y pues tenía respeto, mucho respeto, temor. No quería decirle lo que Dios le había dicho. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pues entonces, ¿para qué quería saber, verdad? Sí. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, de Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Tremendo, hermanos, muy, muy tremendo. Qué decisión tan más terrible de esa del versículo 18, que lo que Elí dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Le había dicho el Señor que le iba a matar a sus hijos, que iba a venir una terrible maldición a su casa, a su familia, a su hogar. Y estas fueron las palabras de Elí. Esa fue la decisión que él tomó, como diciendo, bueno, pues es Dios. Hermano, eso no es así. Amén. Dios es todopoderoso. Él es el creador del universo, pero Dios es misericordioso, como lo vimos en el Salmo 51, versículo 17. Y ahí en Ezequiel, hermanos, dice el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere que nadie perezca, no quiero la muerte del impío. Y estos hombres eran impíos. Pero Él no quiere la muerte, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. O sea, no es que Dios está bien, sigue viviendo así. No. Vuélvete del mal camino y Dios te da vida, Dios te restaura. Amén. Dios nos perdona, Dios nos levanta, Dios es bueno, misericordioso, pero hay que volvernos del mal camino. Hermanos, si pues
todos fallamos, todos pecamos, pero yo lo digo, lo repito y lo vuelvo a repetir. Hay que venir a la presencia del Señor, decir, Señor, perdóname, reconozco que te fallo, que peco, y Señor, ruego por mis hijos, por mi familia, por mi descendencia, ten misericordia de ellos. Y yo debo de cuidarme de estar siendo un mal ejemplo para ellos, debo de ser testimonio bueno para ellos y un buen ejemplo para mis hijos, para mi familia. Amén. Porque si no, ¿en quién o en dónde ellos van a poner su mirada? Nosotros somos las personas indicadas que Dios nos ha puesto para que ellos puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios con nuestro testimonio, con nuestras palabras también. Este hombre, hermanos, no los estorbaba, no los amonestaba. Ahora, tal vez podríamos pensar, Elí ya estaba cansado de batallar con sus hijos, porque aunque sí los amonestó, lo vemos en el capítulo 2, los amonestaba. Vamos al capítulo 2, hermanos, por favor. En el verso 22 al 24, vemos ahí que dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban, o sea, eran bien tremendos, y a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis así cosas semejantes? Que yo oigo de todo lo que este pueblo, vuestros malos procederes, de este pueblo, vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena la fama la que hoy yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, esa amonestación me parece muy liviana, porque estos muchachos pues estaban haciendo cosas terribles y les dicen, no es buena la fama. No era solamente la fama, era que estaban haciendo perversidades, perversiones. Y el peor de los problemas, hermanos, les dice estas palabras. Yo no sé cuántas veces los haya amonestado, yo no sé si los amonestaría más fuerte en alguna otra ocasión, que no lo tenemos en la Biblia. Pero bueno, vemos aquí una amonestación y tal vez él ya se había cansado de estar batallando con sus hijos, pero él era el responsable. Él era el sacerdote, él era la cabeza del hogar, él era el responsable quien tenía que estarles exhortando. Ahora, era el sumo sacerdote o el sacerdote. Pues si estos muchachos lo entienden, quítelos del sacerdocio, porque eran sacerdotes también. Y iban y metían las manos en los sacrificios de las personas que venían y se metían al templo y hacían como bien les parecía a ellos, hacían lo que les daba la gana. Eran hijos de papi y ellos hacían ahí y deshacían lo que les venía en gana. Y no dudo que el pueblo, las personas que iban ahí a llevar los sacrificios, se quejaban con Elí. Mira, tus hijos no están haciendo bien, mira lo que hacen, vienen y toman de la carne lo que les da la gana y hasta la arrebatan y hacen de las suyas. Y Elí pues nomás les decía, no, hijos, eso no está bien, no hagan eso. Entonces, hermano, qué tremendo. Ahora, el siguiente paso que Elí debería de haber tomado era no permitirles servir en el templo. Definitivamente ustedes no pueden estar aquí, ustedes no pueden entrar al templo, ustedes no pueden ni siquiera venir a tomar de lo sacrificado, los ídolos de la carne, no tienen ningún derecho de hacer eso. Pero no lo hizo, los dejó que siguieran haciendo de las suyas. Y estaban haciendo mucho mal, mucho mal. Vea que en versículo 13 le dice el Señor del capítulo 3, versículo 13, dice, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, ya él ya sabía, no estaba inocente, no estaba ignorante, había iniquidad ahí. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios. O sea, ellos están blasfemándome y él no los ha estorbado.
sea, Elí no les llama la atención, no les estorba. Y otra cosa, ya vemos aquí que, pues, Elí lo medio amonesta ahí, les hace una amonestación liviana, pero luego Dios, hermano, envía un profeta para que les dé una recordadita de lo que iba a suceder. Envía ese profeta después. Ahora, si usted se pone a examinar, hermano, el pasaje, Elí dice esas cosas ligeras ahí, livianas. El Señor manda el profeta porque Elí no los había quitado del servicio a Dios. Y le dice, no has hecho nada, sigues teniendo las cosas igual. Veamos el versículo 27 del capítulo 2, hermano, por favor. Dice, vino un varón de Dios a Elí. Esto es un varón de Dios, un profeta, un siervo de Dios, y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué importante, hermanos, de decir, no, yo voy a honrar a Dios. Hermanos, en el medio ambiente, en el aire, en la potestad del aire, hay demonios. Satanás tiene ejércitos de demonios y ellos están trabajando para desviarnos a nosotros por medio de la mente y los pensamientos, hermano. Nosotros tenemos que pararnos firme, tenemos que saber a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo, a quién vamos a oír y a quién le vamos a hacer caso. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero también hay luchas. El espíritu diabólico se opone y usa la carne para que nosotros tomemos una decisión a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir. Tenemos que estar bien claros en eso, pues Elí, hermanos, él se dejó arrastrar. Los muchachos eran impíos, ellos pues no tenían conocimiento de Dios, no tenían el ministerio. Elí los había puesto porque eran hijos de él, pero Elí no era ignorante y era el sacerdote que Dios había escogido para que ministrara en el templo. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Pero Elí, hermanos, tuvo en poco. Eran sus hijos, o sea, él prefirió honrar a sus hijos, él prefirió proteger a sus hijos, él prefirió que sus hijos tuvieran el primer lugar, un lugar especial, escogido, porque él era el sacerdote. Entonces él pensaba que él podía hacer lo que le viniera en gana y no tomando en cuenta que Dios está sobre de todo y que Él es el dueño y que Él es el que manda y debe de gobernar y que Él debe ser la cabeza de cada uno de nosotros, hermano. Amén. Jesucristo dice que es la cabeza de la iglesia. La palabra de Dios dice que Él es la cabeza de la iglesia y si es la cabeza, pues debe de gobernar la iglesia y debe de gobernarnos a cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Entonces este hombre no era ignorante y como ya lo vimos, hermanos, ahí que Elí no los estorbaba, ellos blasfemaban, ellos se burlaban, hacían lo que les daba la gana. Y bueno, Dios envía a este profeta para recordarle a Elí que lo que estaba pasando no era nada bueno y que le iban a venir cosas terribles a la vida de él
y a su descendencia, a la familia, a sus hijos. Y Elí dijo, bueno, pues él es Dios, que haga como bien le parezca, cosa que es terrible, una decisión fatal, fatal. Ahora, Dios no quería, hermanos, no quería que le viniera esa desgracia a Elí y a su familia. No quiere, hermanos. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, pues, ¿qué debo de hacer? ¿Qué voy a hacer? A veces, hermanos, pues uno batalla. Mira, yo puedo gobernar mi vida, mi cuerpo, yo puedo tomar mis decisiones con mi cabeza. Yo no puedo decidir por mi esposa ni por mis hijos, ¿verdad? Amén. Yo puedo decidir por mí. Yo decido si voy a seguir a Cristo, si lo voy a obedecer, las luchas que yo tengo, las batallas que yo tengo. Y yo soy el que decido si me humillo, si me arrodillo, si clamo a Dios, por favor, ayúdame, Señor, estoy batallando, tengo estas luchas, pero yo no puedo decidir por mi esposa, y menos por mis hijos. ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, orar por ella y orar por mis hijos. Y así tenemos que pensar cada uno de nosotros, hermano. Aunque sea mujer. Si la mujer batalla con su cónyuge, si batalla con sus hijos, pues tiene que buscar a Dios con todo su corazón, hermano. Tiene que buscar a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, Dios no quería destruir el hogar de Elí, no quería matarle a sus hijos, no quería que esa maldición viniera sobre ellos. Eran preventivas para que él tomara una decisión y buscara la solución a ese problemón tan grave que tenía en su hogar. Amén. Tenía un problemón gravísimo y Dios quería que tomara una decisión para solucionar. ¿Y cómo lo iba a solucionar? Y sabemos que no lo hizo y le vino toda la desgracia a él, a sus hijos y a su descendencia, en la cual ya Dios le había prevenido que iba a. Eso lo podemos ver en el capítulo 4, en el mismo libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, ahí podemos leer todo eso. ¿Cuál sería la decisión correcta, hermano? Una parte bien importante. ¿Cuál sería la decisión correcta que nosotros debemos de tomar, yo, ustedes, las personas que son cristianas y que están batallando con ciertas situaciones? Vamos ahí a Segunda de Crónicas, por favor, hermanos. Segunda de Crónicas en el capítulo 7. Vamos a leer, hermanos, del verso 11. Segunda de Crónicas 7:11. Segunda de Crónicas 7:11. Dice, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, bien importante esto, hermanos. O sea, si yo cerrare los cielos, y si acaso el Señor cerraba los cielos, era por algún pecado que había en el pueblo. No era porque a Dios se le antojaba cerrar los cielos y ya no va a llover. No, era pecado, hermano. Ahorita la gente le busca cualquier pretexto a todo. Cualquier excusa, cualquier salida. Pero, hermanos, de acuerdo a la Escritura, había una razón del por qué pasaban las cosas o por qué pasan las cosas. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo. Este es un punto bien importante, hermanos. Ahora, Dios está hablándole al pueblo de Israel, ahí en el templo, cuando se acababa de edificar el templo y la casa de Salomón. Pero está hablándole al pueblo de Israel. Pero esto lo podemos
tomar personalmente cada uno de nosotros, hermano. Yo como persona, usted como persona individual, humillarnos delante de la presencia del Señor. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aquí voy a estar yo. Si algo sucede negativo, clamen a mí. Amén. Humíllense, clamen a mí, invoquen mi nombre, busquen mi rostro de todo corazón. Busquen mi rostro. Ahora, veamos el versículo 19, hermanos. No, perdón, 17. Vamos a ver 17 y 18. Dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Ahora, hermanos, todas las promesas están condicionadas. Cuando Dios dice, mira, yo te voy a dar esto, pero tú tienes que ser así. Así es. Tú tienes que ser fiel a Dios. Las promesas están condicionadas. Si yo quiero recibir las bendiciones de Dios, pero yo me la paso pues viendo televisión o haciendo lo que el mundo le gusta hacer y que yo también quiero hacer como el mundo, así no se reciben las bendiciones de Dios. Amén. Así no se reciben. Mire lo que dice el versículo 19 al 22. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Importante, hermanos. Ahora, no se habla que Elías haya tenido ídolos o idolatría, y no se habla de eso, pero sus hijos eran los ídolos. Porque sus hijos hacían como bien les parecía, y Elí no los amonestaba, no los estorbaba. Los amonesta livianamente, ligeramente una vez, pero ellos siguen haciendo lo que les da la gana. No hubo un cambio y Elí los sigue dejando ahí que ministraran y no les estorbaba. Ellos seguían haciendo lo que les daba su regalada gana, adulterando, fornicando y todo pecado y burlándose del pueblo, del templo y de todas las ofrendas que las personas llevaban. Ahora, vamos a terminar, hermanos. Vamos a concluir que esa decisión tan mala que este hombre tomó, es decir, que Dios haga como a él le parezca, eso no puede ser así, hermanos. Si alguien está viviendo en pecado, la ira de Dios está sobre esa persona. Lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, la ira de Dios está sobre esa persona. Perdón, el versículo 31. Pero si nosotros oramos por esa persona, hermanos, por misericordia a nosotros, por misericordia a ti, Dios tiene paciencia con esa persona. Dios tiene paciencia.
por amor a nosotros, porque nosotros estamos delante de la presencia de Dios clamando por esa persona y Dios tendrá paciencia, misericordia y estará trabajando con esas mentes, con esos corazones para que se humillen y se arrepientan. ¿Qué podemos hacer? Pues hermanos, interceder por ellos. Vamos a terminar ahí en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nuestro precioso Salvador, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Mire usted, hermanos, que dice, retén que has profesado. Retén tu profesión. ¿Has profesado que eres cristiano? ¿Has profesado aceptar al Señor Jesucristo? Reténlo. Reténlo y sírvele al Señor. Vuélvete a Dios de todo tu corazón. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de las fallas que nosotros tenemos, de lo que hayamos hecho, pecado, lo que hagamos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. ¿Qué debería de haber hecho Elí, hermanos? Venir al Señor de esa manera, humillado. Señor, yo sé que he fallado, ya me lo has dicho, ya me lo has declarado. Mis hijos son terribles, son impíos, lo sé, pero Señor, por favor, ten misericordia de ellos y ten misericordia de mí. Los voy a quitar, ellos no son dignos de estar ahí, los voy a quitar, pero por favor, ten misericordia de ellos. ¿Usted cree que Dios hubiera perdonado las vidas de ellos? Sí. Dios, hermanos, hubiera tenido paciencia, hubiera obrado de alguna manera para que esos muchachos, su corazón se doblegara, para que su corazón empezara a tener temor de Dios, empezaran a ser temerosos de Dios, pero doblando sus rodillas y clamando por ellos, intercediendo por ellos. Pero dijo, no, pues bueno, ya Dios declaró que los va a matar, pues que los mate. Y eso se dio. Hermanos, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Él es el creador del universo, creador nuestro. No es un diosito. Es un Dios todopoderoso, maravilloso, grandioso, pero es muy misericordioso. Nosotros no somos dignos de acercarnos a Él, no somos dignos de ni siquiera, hermanos, de decir, Él es mi Padre. Por la misericordia, por Jesucristo, por el amor de Jesucristo, nos ha hecho parte de su iglesia, parte de su cuerpo, y nos ha dado ese grande privilegio de ser sus hijos. Amén. Por la misericordia de Jesucristo, tenemos, hermanos, el acceso, la entrada a su trono por la sangre preciosa de Cristo, para venir y decir, Señor, ten paciencia, ten paciencia. Ten paciencia conmigo, con mis hijos, con la iglesia, con nuestra familia, con nuestros descendientes, con nuestros familiares, primos, tíos, con todos, Señor. Y Él está atento, oído a nuestra oración. Oído está atento a nuestra oración y que Dios los bendiga, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a pasar a la oración. Padre, gracias por su palabra, Señor. Ayúdenos a no ser negligentes como este hombre. No sabemos, Señor, a dónde está Elías, a dónde están sus hijos. No lo sabemos, Señor, usted lo sabe.
Pero vemos, Señor, que su actitud, su decisión fue muy negligente, Señor. Ayúdenos a no ser así, a no ser testarudos, cabezones, Señor, y a estar atentos, Señor. Estar atentos a su palabra y siempre reconocer que usted es Dios todopoderoso, grande, creador de todas las cosas. Y si podemos acercarnos a usted, es por la misericordia de Cristo, por su sacrificio, por ese amor, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por esa oportunidad que usted nos dio de ser salvos, porque éramos personas perdidas. Perdidas, éramos personas blasfemos. Ahora, Señor, estamos aquí en su casa de oración. Queremos, Señor, que usted, por favor, nos ayude a poder siempre reconocerlo como el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.